Bienvenidos a una nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos entre nosotros a Unai Gorroño, director comercial de Egoin, una de las empresas punta de lanza en la construcción con madera, más en específico en la producción y la fabricación de la madera laminada, en concreto, por ejemplo, el CLT. Y bueno, es interesante tenerlos hoy con nosotros porque, bueno, además están ampliando la infraestructura, las fábricas, ya que están teniendo una gran acogida en el mercado, no solo nacional, sino también internacional. Así que nada, para aprovechar el tiempo que tenemos en disposición, te doy paso, Unai, adelante, y muchas gracias por estar entre nosotros. Hola, buenos días, Joan. Muchísimas gracias también al Instituto Valenciano de Edificación por llamarnos a Egoin y tener también la paciencia y la flexibilidad de adaptaros un poquito a nuestra ajetreada agenda, ¿no? Hemos tenido que meternos ahora entre reuniones y reuniones en un bar. Espero que todo se oiga bien y la presentación se pueda entender y visualizar bien. Bien, Egoin es una empresa de origen familiar, que estamos en segunda generación, que actualmente cuenta con 3 centros de fabricación. Por un lado, hemos querido especializar cada fábrica, cada área, siendo así un poquito Nachitua o en la localidad de Ea, la cual es nuestro origen en la zona del Urdaibai, digamos en Busturialdea. Ahí está nuestra sede social, está la dirección, la administración, departamento comercial, departamento de ingeniería. Y aquí lo que hacemos es sobre todo estructuras de madera para edificios en general, cubiertas, forjados y también rehabilitación de edificios existentes. Las otras 2 fábricas se encuentran en Álava, muy cerquita una de la otra, a 1 kilómetro, en la población de Legutiano, cerca de Vitoria, a un cuarto de hora de Vitoria. La de Egoin es una fábrica especializada en madera laminada con una capacidad actual de 15.000 metros cúbicos de fabricación anual de madera laminada, y la nueva fábrica que está a punto de iniciar su actividad la hemos denominado Albertia, que tendrá una capacidad instalada para fabricar 35.000 metros cúbicos de CLT. Y como veis, las fábricas están en un entorno boscoso y nos surtimos de la materia prima del entorno. Todos los recursos utilizados son prácticamente al 100% cercanos a nuestras fábricas. Prácticamente estos recursos están certificados con sellos PEF o FSC, las cuales garantizan que la trazabilidad de esta materia prima es la adecuada y sostenible. Bueno, la empresa, como os decía, es una empresa de origen familiar, con una actividad de más de 30 años en el sector de la construcción, desde un inicio con un enfoque a digitalizar e industrializar este caótico sector, ¿no? Cuando en el año 90 empezábamos a hacer estructuras de madera como parte estructural primaria, digamos, que luego venían otros elementos como la termoarcilla o el hormigón armado que combinábamos con ellas, íbamos a on-site ya con un desarrollo técnico muy trabajado con las direcciones facultativas, para que luego en obra on-site los trabajos sean muy rápidos y no haya digamos, imprevistos y sea un trabajo de ensamblaje. Con esta filosofía hemos desarrollado y escalado distintos productos en madera que vendremos a explicar ahora en la presentación. Actualmente, además de trabajar en el Estado español, más o menos el 25% de nuestra facturación es internacional. Estamos presentes en Inglaterra, en Francia, en Portugal, entre otros, pero también estamos ya iniciando actividad en países como Andorra, Alemania e incluso Estados Unidos.
Una de las singularidades de Egoin es, de alguna manera, integrar todo el proceso, ¿no? Desde la gestión forestal sostenible, tenemos un aserradero propio donde aserramos el tronco, secaderos donde secamos el tablón, finger joint, donde empalmamos y optimizamos la madera, y luego distintas líneas de fabricación de elementos estructurales, bien madera laminada, bien CLT o bien timber frame, ¿no? Actualmente somos 180 empleados en nuestras tres plantas, como he explicado antes. Lo que os he explicado antes, las capacidades del aserrado propias son en torno a 30.000 metros cúbicos año, con un objetivo de alcanzar los 40.000 metros cúbicos, lo cual supondrá un 65-70% de necesidades de recurso de materia prima, las fabricaremos in-house. El resto, tenemos convenios con aserraderos del entorno para que nos surtan ese 30% de manera, digamos, con certidumbre y con aseguramiento tanto de calidad como de suministro. Actualmente, como os decía, hemos pasado de esos 15.000 metros cúbicos que hemos estado fabricando CLT, saltamos a 35.000 con la nueva planta de Albertia, y de los 9.000 metros cúbicos que hemos estado laminando en la planta de Egoin, saltaremos a 15.000 metros cúbicos año. Las tecnologías de timber frame en carpintería industrial, en la fábrica de Nachitua, actualmente tenemos una capacidad de en torno a 25.000 metros cúbicos turno año, pero esto se puede triplicar. Ahí tenemos digamos, más falta de demanda en el mercado para poder escalar la tecnología de timber frame y, bueno, de alguna manera con recursos y poniendo la línea en 3 relevos podríamos alcanzar los 75-80.000 metros cuadrados de timber frame. Bueno, como toda empresa, Egoin tiene sus valores, ¿no? Nuestro valor principal es la gente, ¿no? Es nuestro mayor activo. Los recursos que contamos, que estos crezcan dentro de la empresa para que la empresa en global también crezca, ¿no? Y también la gente, digamos, que son nuestros clientes o nuestros colaboradores, ¿no? Por esto que el valor humano para nosotros es muy importante, ¿no? Basado en el respeto mutuo, la colaboración, la excelencia de los procesos y de los productos, y, bueno, el cliente siempre al centro, intentar ir medio pasito delante del cliente para entender y atender su demanda, ¿no? Bueno, hacemos en Egoin de alguna manera todo tipo de soluciones estructurales, ¿no? Desde, como he dicho antes, la integración desde el bosque, la ingeniería, adaptar esta ingeniería a cada proyecto de arquitectura, siguiendo a los arquitectos de cada proyecto, con distintas propuestas de soluciones estructurales, ¿no? Que van desde CLT, la madera laminada, el frame, también pasando por escaleras prefabricadas, fachadas y acabados exteriores, ¿no? Como comentábamos al inicio, todo esto, lógicamente, basado en la sostenibilidad y demostrando esto con certificados y sellos de calidad. Y, bueno, este concepto que viene desde hace 30 años, ¿no? Hoy trabajamos con el CADWORD. El CADWORD ya es un software que trabajamos en 3 dimensiones y en 2 dimensiones, y que de alguna manera se alinea perfectamente con los sistemas BIM, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más esto está tomando relevancia en el sector, y estamos colaborando con distintos industriales en el mismo proyecto con softwares de BIM. Bien, nos gusta explicar al mercado que de alguna manera somos constructores. Es decir, en esa integración siempre tenemos un foco puesto en la construcción. Nos importa lo que pasa antes y después del proyecto. Es decir, nos preocupa qué pasa antes a nivel de cimentación, cómo arrancamos, el detalle constructivo. Es muy importante el cómo arrancamos de una construcción en húmedo y unos cimientos normalmente de hormigón, cómo hacemos esa transición a la madera. Esto nos importa y es importante
colaborar con los estudios de arquitectura para que este detalle sea bien definido y bien ejecutado. Y también nos preocupa lo que ocurre después, ¿no? Cómo se aísla, dónde se colocan las barreras de vapor, dónde se colocan las láminas de impermeabilización, qué cantidad de aislamiento se colocan, para que no tengamos patologías en un futuro y, bueno, la construcción en madera, bueno, sea una construcción que, bueno, que tenga una vida útil de generaciones y generaciones, ¿no? Todo tipo de construcciones, desde las viviendas unifamiliares, la construcción de altura, hoteles, oficinas, estructuras de madera laminada de grandes luces para centros comerciales, polideportivos, centros culturales o, bueno, edificios singulares, ¿no? Edificios singulares como este que estáis viendo en la foto, que, bueno, que tiene una arquitectura especial y que hay que adaptar los sistemas a esta, ¿no? Muy familiarizados como empresa en certificar y en seguir estándares Passive House o tipo Passive House y sellos tipo BREEAM, LEED o Google. Para nosotros, la base de nuestro negocio es la sostenibilidad, ahí no hay discusión y es eje transversal, ¿no? en toda la actividad empresarial de Egoin, ¿no? Es nuestra esencia y bueno, es nuestra base desde la fundación de la empresa, ¿no? Como indicábamos, a partir del 2007 hicimos una apuesta determinada en emplear materia prima del entorno. Hasta entonces traíamos las vigas laminadas desde Centro Europa y hacíamos la segunda transformación cuando realizamos la inversión en el 2007 para ser los primeros fabricantes del sur de Europa de CLT y también montar una instalación de madera laminada. La apuesta fue, hagámoslo con materia prima local, ¿no? Esto lo hemos ido escalando a que hoy en día, pues prácticamente el 100% de la madera, tanto de CLT como de timber frame, como de madera laminada que empleamos, es en materia prima local de nuestro entorno. Un poquito lo que os he explicado. Y bueno, todo esto porque vemos que el futuro, ¿no? Ya se construye en madera, ¿no? Ya veíamos que un cambio de tendencia hace unos 8 o 10 años, ¿no? Que se está materializando, aún lo digo con la boca pequeña, ¿no? Cada vez hay más proyectos que estamos siguiendo a nivel estatal, pero todavía a nivel estatal el uso de la madera es muy pequeño. Estamos con un entorno del 1% frente a 15% que tiene en Francia, que tiene Alemania. Entonces, bueno, todavía hay mucho que escalar, ¿no? En el sector de la madera en el Estado. Bueno, la demanda social está ahí, ¿no? Cada vez mayor, pero tenemos que socializar la madera, ¿no? Tenemos que transmitir muy bien a la sociedad española que nuestro sector contamina el 56%, es decir, es el responsable del 56% de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Frente a un 13-14% que supone y que proviene de los vehículos, ¿no? Y se está incidiendo muchísimo en este segundo sector y no tanto en el de la construcción, ¿no? Entonces, es una amenaza silenciosa que tiene un impacto enorme. Entonces, tenemos que traccionar para que las maneras de hacer en el sector de la construcción vayan paso a paso cambiando. Empezamos. Las ventajas de construir en madera, pues como Maderaula, bueno, perdón, como la cátedra de Maderamen, perdón, lo tenéis claro, pero bueno, resumir empezando por el fuego, ¿no? El gran, digamos, miedo que tiene la sociedad, ¿no? La madera se quema, ¿no? Pues nada, se quema, bien, tiene una reacción al fuego, digamos, mala, porque arde, pero es muy fácil de calcular y demostrar su resistencia al fuego de cualquier tipología de edificio, desde una vivienda unifamiliar hasta un rascacielos, ¿no? Una de las grandes ventajas de construir de madera es que es una construcción muy clara, una construcción rápida y sencilla. Ello supone otra ventaja, que son unos plazos más reducidos, que redundan en un presupuesto sin desviaciones también y en un ajuste, ¿no? Presupuestario. Construcción sostenible y eficiente que nos da un alto confort ambiental
y gran eficiencia energética, ¿no? Pero en todas sus fases, desde la fase previa de extracción de la materia prima en el monte, la primera transformación del aserrío, la segunda transformación del mecanizado y la puesta en obra, es, desde el punto de vista de la sostenibilidad y medición de carbono, es más eficiente. También en la vida útil del edificio, si construimos un edificio eficiente energéticamente con materiales orgánicos, se va a reducir las emisiones de carbono. Y por último, en la fase de construcción, como estamos planteando una construcción industrializada y sostenible, la de construcción sería mucho más sencilla y también mucho más reutilizables los materiales que saldrían de esta deconstrucción. Estructuralmente cumplimos como cualquier otro tipo de material el código técnico de la edificación. Es un material excelente desde el punto de vista de resistencia mecánica y muy buena relación resistencia mecánica a peso propio, ¿no? Permitiendo reducciones en construcciones, digamos, en altura, permitiendo reducciones en costes de cimentación, ¿no? Y bueno, si hacemos un buen proyecto, un muy buen detalle constructivo, una muy buena ejecución, es un material durable, en generaciones renovable y, como no, también muy saludable para el usuario del edificio. Ahí un poquito en cuanto al fuego, lo que indicábamos, ¿no? Muy fácil de calcular en función de la especie. Hay un índice de combustión, después de esos minutos que nos exige el código técnico, dependiendo de la altura, dependiendo de la tipología de uso, bueno, se calculan las estructuras, si van vistas o si no van vistas, y bueno, muy fácil de predecir. Un ejemplo, ¿no? Podéis preguntar a cualquier bombero si iría antes a propagar un incendio en una estructura de hormigón armado o en una de madera. Seguramente responda que en una de madera, ¿no? Y si vemos fotos de la acción del fuego en una estructura de madera, veremos que como la parte exterior está carbonizada, pero la parte del duramen todavía está intacta, ¿no? Es porque el carbón autoprotege, ¿no? La viga o el panel de construcción rápida y sencilla. Me suele gustar enseñar también esta foto, ¿no? No es una foto hecha a posta, sino que es una foto real de una obra de 85 viviendas en Barcelona, y veis el rigor y el orden que el mero hecho de tomar la decisión de construir en madera nos permite, ¿no? Acabo de salir de un coloquio, ¿no? Sobre industrialización, ¿no? Y la industrialización y la madera van muy de la mano, ¿no? Pero tenemos que cambiar más cosas, ¿no? También tenemos que cambiar las fórmulas de trabajo en el sector de la construcción, ¿no? En el sector de la construcción siempre muchas veces se trabaja en la desconfianza, ¿no? Cliente, promotor, constructora, industriales. Tenemos que generar fórmulas de trabajo colaborativo desde el inicio del proyecto, y en función de la materialidad de los materiales estructurales que se decida por parte de la dirección productiva emplear, rodearse de los industriales de su confianza y desarrollar el proyecto conjuntamente con fórmulas de confianza en la que todos empujen a que el proyecto sea excelente. Al final, la madera, a la sociedad tenemos que seguir, ¿no? Comunicando. Yo todas las semanas que estoy en coloquios o en formaciones de este tipo, ¿no? Tenemos que explicar a la sociedad, porque nosotros que estamos en el sector lo tenemos muy claro, ¿no? Lo vivimos todos los días, pero la sociedad, esto no, parte de la sociedad esto no lo entiende, ¿no? Digamos que la madera es un material excelente, ¿no? Que es un regalo que nos ha hecho la naturaleza, y si somos inteligentes y hacemos un uso respetuoso de esta excelente materia prima, pues es una materia prima que hay en abundancia suficiente para poder llevarlo al campo de la construcción, ¿no? La madera crece por fotosíntesis, por el agua,
y nos captura el carbono, ¿no? Nos va capturando el carbono en ese crecimiento, ¿no? Entonces, cortar árboles, por supuesto que es bueno, de manera sostenible y digamos, de plantaciones con gestión forestal sostenible, ¿no? Y ese árbol lo tenemos que llevar a los edificios para que ese carbono que ha captado el árbol, el edificio haga de banco de carbono, ¿no? En esas generaciones que perdure el edificio en uso, ¿no? Esto, bueno, hablarán del hormigón ecológico sostenible, pero bueno, el sistema realmente sostenible es el sistema construido en madera. Hay que meter cada vez más madera en la construcción para que capte el dióxido de carbono. Más o menos estamos hablando de que un cúbico de madera pues capta como 1 tonelada de CO2. Hemos hecho, y me permito un poquito enseñaros una comparativa en un mismo edificio construido en hormigón y ladrillo, que emitiría 186 toneladas, en otro construido con acero y ladrillo, que emitiría 240 toneladas, y el mismo edificio, si lo construyéramos íntegramente en madera, como es el caso, este es un edificio construido en Málaga, hemos almacenado 210 toneladas de CO2, ¿no? Es un claro ejemplo del efecto mitigador en el cambio climático que tiene la madera si la usamos de manera inteligente, ¿no? Entonces, bueno, esta reflexión de que este promotor haya tenido como esta simple decisión, ¿no?, de hacer este edificio de 4 plantas para 8 viviendas en madera, pues supone quitar de circulación 264 coches, ¿no?, al año, ¿no? Claro, esto es una escala muy pequeña, ¿no? Pero claro, si esto de alguna manera lo llevamos a un edificio importante, como es el ejemplo que estoy poniendo en este slide, que es un edificio de, creo que eran 60 viviendas en Manchester, con cerca de 2.000 metros cúbicos de elementos estructurales en madera. La captación, la absorción de carbono en el edificio han sido 1.500 toneladas de CO2, ¿no? Claro, esto supone quitar de circulación durante un año en torno a 2.000 vehículos. Simplemente por tomar la decisión, ¿no?, de construir estas 60 viviendas en madera. Y ya por último, en esta comparativa, más o menos en España se están construyendo 100.000 viviendas residenciales al año. Si en lugar de un 1%, el 10% fueran en madera, que esto tenemos que llegar antes que después, sería eliminar automáticamente 330.000 vehículos de circulación al año. Creo que estos datos son unos datos relevantes. Este efecto tractor que generamos en la industria de la madera y los constructores en madera, ¿no?, es que cuanto más se construye madera, más árboles serán necesarios, ¿no? Y, digamos, los fabricantes más se preocuparán de que haya disponibilidad de materia prima, ¿no? Esto quiere decir también que los propietarios forestales cada vez tendrán más estímulos para plantar, cuidar y volver a plantar árboles, ¿no? Entonces tenemos que traccionar de una manera inteligente de la arquitectura de madera. Y bueno, el quinto valor o digamos característica o ventaja de la madera es que es estructuralmente fuerte y muy resistente, ¿no? Existen edificios milenarios en el mundo construidos en madera, o aquí en el País Vasco, en el entorno donde está Egoin, pues edificios de más de 500 años de arquitectura tradicional que bueno, siguen, ¿no? Siguen con sus estructuras originales. Bueno, en el mundo se están haciendo un montón de edificios. Bueno, no es filosofía de Egoin hacer una guerra, de hacer el edificio una competición más que una guerra, una competición de hacer el edificio más alto en madera, ¿no? Creo que el rango adecuado del uso de la madera en ciudad, en edificación residencial, está en ese rango de las 2 a las
10 plantas. Más allá, bueno, pues son ejemplos tractores, digamos, de que las posibilidades son infinitas, ¿no? Que se puede construir, diría que casi cualquier cosa con elementos estructurales de madera. Y bueno, la virtud de que es un material duradero, renovable y saludable, ¿no? Bueno, en esa integración que os indicaba, además de aserradero propio, además de emplear materia prima cercana, que bueno, está certificada con los sellos PEF, FSC, las declaraciones ambientales de producto, tanto de la viga laminada como del CLT, el CRADEL, TUCRADEL, ¿no? También desde la consultoría de madera, que acompañamos a, bueno, afortunadamente cada vez más estudios de arquitectura e ingenierías en el desarrollo de proyectos desde nuestro departamento de consultoría al servicio postventa, ¿no? a la logística, montaje e incluso el servicio postventa de la madera, que todo vaya de un constructor de madera, de la mano de un constructor de madera, también a nivel de responsabilidades, creemos que es una ventaja cualitativa muy, muy importante. Tipos de proyectos en los que estamos trabajando, bueno, pues desde viviendas unifamiliares como las que veis en la imagen, es una vivienda contemporánea construida íntegramente en madera que apenas se ve la madera estructural, ¿no? Se han empleado revestimientos exteriores cerámicos, en el interior se han empleado revestimientos interiores de madera, pero madera de acabado, digamos, de frondosas, de banistería. O edificios, bueno, más, digamos, más alineados con el entorno, que han buscado de alguna manera mitigarse en ese entorno boscoso, ¿no? Con un acabado de aislamiento de corcho natural o incluso dejando el propio CLT visto, ¿no? Al interior, ¿no? Obras de grandes luces como esta bodega que construimos con la Dirección Facultativa de Calatrava para Isius, ¿no? O está en Protos, que construimos con arcos curvos de madera laminada en Peñafiel, en Valladolid, con Rogers. Bueno, obras mixtas, ¿no? Cada vez hay obras más mixtas, donde no todo es TLT, no es todo viga laminada, sino que sea una combinación de materiales, ¿no? Este es un buen ejemplo de un polideportivo que se construyó con pórticos de madera laminada. Veis que el pórtico está compuesto por unos pilares, por triples pilares que alcanzan 20 metros de altura. En la cubierta se soluciona con una celosía de madera laminada conectada con pasadores, y en la cintura, lo que es el techo de la piscina, que no se ve en esta imagen, es justo, pensaba que se veía en la imagen, es justo a la cintura del edificio. Y se laminan unas vigas de 25 metros macizas, de 2,5 metros de canto, para aguantar toda la cancha deportiva que se formó con un CLT de 320 milímetros. O este edificio industrial, este pabellón industrial para una fábrica de celulosa en Francia, donde, bueno, por esa cultura, ¿no? En Francia del empleo de la madera, pues veis que hasta no solo los pórticos de madera laminada que hacían 40 metros, sino que también la envolvente térmica, ¿no? Se solucionó con un timber frame y el acabado exterior con una fachada ventilada de lamas de alerce. Proyectos de rehabilitación, como el que veis en esta imagen, en Guipúzcoa, un edificio existente que se vacía, se levantan unas plantas de CLT, se le hace una cubierta nueva con estructuras tradicionales de madera laminada, y digamos que todo el aledaño se hace una extensión combinando madera laminada y CLT, y también apostando por un envolvente de acabado de fachada ventilada de alerce. Mundo escolar, el mundo educacional. Este proyecto en concreto es un proyecto en Mallorca, en la primera fase de un desarrollo de 3 edificios como el que veis en la imagen, donde se han combinado 3 materiales o 3 tecnologías estructurales, ¿no? Los pórticos de madera laminada de pilares y vigas, los forjados horizontales de CLT y la envolvente térmica de timber frame, ¿no?
Veis la belleza del proyecto, los detalles de la buena arquitectura y toda la madera se ha dejado vista, ¿no? Entonces, bueno, los niños que bueno, se están formando en esta escuela, seguro que en su formación y sin que ellos se den cuenta, la madera pondrá en valor, ¿no? Digamos, su crecimiento, ¿no? Por esto que cada vez más instituciones y organismos públicos están potenciando que las escuelas de nueva planta se desarrollen con soluciones estructurales en madera. Lo estamos viendo en las Islas Baleares, lo estamos viendo en el País Vasco, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en Navarra y en otras comunidades. En Inglaterra, por ejemplo, hay un plan de construcción de colegios con madera en el que, bueno, Egoin también está participando con un par de clientes recurrentes con los que tenemos acuerdos marcos para construir escuelas en madera. Esta es otra escuela en Logroño, una escuela Montessori que también se construyó hace unos 10 años con soluciones estructurales de madera, y veis también que con fachadas de envolvente exterior o fachada ventilada en madera. Y la parte residencial, ¿no? La parte residencial, bueno, llevamos muchos años construyendo con madera, digamos, viviendas unifamiliares, viviendas adosadas, hasta que hace unos años, bueno, la parte pública, ¿no? Sobre todo en Cataluña empezó a traccionar el uso de la madera en altura para viviendas residenciales, ¿no? Se han hecho varios proyectos ya construidos, ya experiencia suficiente. Pero bueno, para nosotros es muy gratificante que hace 4 años pues este promotor privado en Girona apostara por construir 36 viviendas para venta privada en madera contralaminada y algún pórtico de madera laminada. Es el caso que estáis viendo en la foto. El edificio, como veis, es un edificio de 6 plantas con una arquitectura también muy buena arquitectura, pero también desarrollada también desde la materialidad del material que eligieron los arquitectos emplear, que en este caso era madera, ¿no? Con modulaciones de paños de 4,5 metros, luces de 4,5 metros, para que el uso adecuado del recurso fuera el idóneo, ¿no? Y veis el edificio ya construido y terminado en uso. Este fue el proyecto que de alguna manera impactó y escaló el uso de la madera en construcción. Es un edificio también de 6 plantas en Barcelona para una cooperativa, un suelo que promovió el Ayuntamiento de Barcelona en cesión de uso de 50 años y que los cooperativistas ya están disfrutando. O este otro proyecto que se ha construido en plena pandemia, que nos permitió tener, bueno, en pandemia, que bueno, pues estábamos en casa y pasándolo mal, pues bueno, nos permitió que la actividad no al ritmo actual, pero bueno, que la actividad de Egoin no parara, y tanto nuestra ingeniería como las 2 fábricas entonces y la construcción y el montaje pues no se pararan, ¿no? Porque bueno, nos permitieron como un sector primario madera que la actividad siguiera. Y bueno, en plena pandemia se construyeron estas 85 viviendas en Cornellá, que ha tenido, bueno, los arquitectos Marta Piris y José Toral, un espléndido ejemplo de que digamos, la madera es competitiva económicamente y bueno, que es el material para de alguna manera cambiar el impacto que tiene en el carbono en el sector de la construcción. El edificio terminado y ya está en uso. O este ejemplo, ¿no?, de edificio singular, que también, bueno, como Egoin, tenemos también esta impronta, ¿no?, de querer estar en proyectos singulares que generan impacto. Este proyecto en Lugo, el Impulso Verde, es también un edificio que quiere generar un impacto en la sociedad gallega para que el uso de la madera crezca, ¿no? Bueno, desde Egoin nos presentamos a la licitación con Construcciones Abaliño. Había muy pocas empresas en España, pero éramos la única que podía cumplir los pliegos de los condicionantes de la experiencia que exigía el pliego para hacer este edificio.
de alguna manera estábamos lejos, ¿no? Desde Bilbao a Lugo, y bueno, con nuestros amigos de Avaliño hicimos una unión temporal y construimos este edificio con éxito con madera gallega, ¿no? Compramos la madera a un aserradero que seguimos trabajando con ellos. Viajó un poquito de más la madera, pero bueno, se quería hacer ese impacto de que este primer edificio construido en Celete, en Galicia, pues fuera con materia prima gallega. Otros ejemplos, ¿no? Como este en San Sebastián, el edificio del cambio climático, que, como no, tenía que ser construido en madera, también certificado con Passive House, como el anterior que hemos visto de Lugo, y bueno, íntegramente construido con madera de pino radiata del entorno, tanto en pórticos de madera laminada como en CLT. O este otro edificio que podéis seguir, ya hay fotos del edificio acabado, todavía no está en uso, pero ya, digamos, está a punto. Es el primer edificio de oficinas construido íntegramente en madera en España, con sus 6 plantas, unos 4.000 metros cuadrados de oficinas. Y digo el único en el sentido de que no solo los pórticos de madera laminada, sino también los forjados y también la envolvente exterior de fachada ventilada. La fachada ventilada también se ha solucionado con montantes de madera laminada de pino radiata. Un gran ejemplo que será certificado con los sellos BRIN y WELL. Os pongo un pequeño vídeo para que veáis un poquito cuál es la filosofía de nuestra compañía. Pues con esto doy por finalizada mi presentación. De nuevo agradecer vuestra flexibilidad, Joan. Bueno, espero que se haya podido escuchar bien en esta cafetería de Bilbao, que bueno, la verdad es que se han portado bien y me han dejado estar estos 45 minutos, una hora. Muy bien, Unai. La verdad que es extraordinario el trabajo que estáis haciendo. Es muy interesante además la presentación porque ponéis en valor cómo está la madera en vanguardia en las grandes promociones de viviendas y cómo va evolucionando de forma exponencial. Así que nada, igualmente nos gustaría seguir contando con vosotros. Nos vemos pronto por aquí, por Valencia. Y como hacemos normalmente también aquí en las píldoras, sí que nos gustaría pedirte si tienes alguna referencia bibliográfica para compartir con el alumnado. Me parece muy interesante un libro de un amigo, Coque Claret, espero que aguante la batería, que me está indicando que se está agotando, que es 21 kilogramos de CO2, de Coque Claret. Y otro libro de
de Mitchell Green y Jean Target, que es Talbot Buildings. Perfecto. Pues eskerrik asko, Unai, y nada, hasta la próxima. Vale, de acuerdo. Y gracias. Y hasta luego.